Hermanos, tengan todos muy buenas noches. Es un placer nuevamente volver a juntarnos para poder escudriñar la palabra del Señor este día miércoles, reunión de ministerio acá en la Asamblea de Quintero. Damos una cordial bienvenida a todos y vamos a comenzar nuestra reunión, como es costumbre, cantando un himno. Es el himno número 478, 478. Su primera estrofa dice: me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Su gracia tan grande no puedo explicarme yo. Y tiemblo al saber que por mí padeció en la cruz, por mi pecador vil, su sangre preciosa dio. Un himno de alabanza y gratitud. Los que somos sus hijos entendemos perfectamente lo que este himno dice acerca de nuestro Salvador. Cantemos, hermanos, el himno número 478. Me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Su gracia tan grande no puedo explicarme yo. Y tiemblo al saber que por mí padeció en la cruz, por mi pecador vil, su sangre preciosa dio. ¡Qué maravilla es que Él me amara así, hasta morir por mí! ¡Qué maravilla es! Él murió por mí. Pensar que del trono divino Jesús bajó, mi alma rebelde y altiva para buscar, y que le extendió hacia mí su insondable amor, que puede salvar, redimir y justificar. ¡Qué maravilla es que Él me amara así, hasta morir por mí! ¡Qué maravilla es! Él murió por mí. Sus manos heridas mi deuda pagaron, sí. Tal misericordia y amor olvidar podré. Oh, no, sin cesar yo le alabo y adoro aquí, hasta que la gloria me arroje a sus santos pies. ¡Qué maravilla es que Él me amara así, hasta morir por mí! ¡Qué maravilla es! Él
Él murió por mí. Bien, hermanos, vamos a tener un momento de oración y quisiéramos dejar esta reunión para que algún hermano en realidad pueda encomendarnos al Señor. No olvide, hermano, de apretar su botón para que podamos escuchar toda la oración, por favor. Un hermano en comunión que nos pueda guiar en esta reunión de esta tarde, por favor. Padre nuestro, damos gracias por tus favores, tu misericordia, y especialmente damos gracias por el Señor, autor de la vida. Y queremos que en esta noche, en tu buena voluntad, tu Santo Espíritu, Padre nuestro, sea con el hermano que presentará tu palabra, para algunos para salvación, para otros para edificación, y también de consuelo, de paz para aquellos que estén sufriendo enfermedades y también necesidades económicas, físicas. Rogamos, Padre, especialmente por tu palabra que sea de bien para todos nosotros. Y te lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, como ya es costumbre, acá en la Asamblea de Quintero llevamos el estudio de la Carta a los Corintios. En realidad creemos que es de suma importancia para todos nosotros los creyentes de conocer cada día más su palabra y en especial estas cartas que tienen que ver en el Nuevo Testamento con la vida nuestra, con la vida que tiene que ver con cada uno de nosotros desde aquel día en que nos convertimos al Señor y fuimos salvos. En realidad esto es sumamente importante, hermanos, conocer su palabra para afianzarnos más en nuestra fe, pero también para vivir vidas más agradables para nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a leer en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y nos hará bien leer los 23 versículos, aunque solamente veremos algunos, versículo por versículo tal vez, pero nos hace bien su palabra el hecho de leerla. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Que el Señor agregue su bendición a su palabra a nuestros corazones. Y en realidad, hermano, esto nos hace pensar muchas veces cuando tomamos estas palabras de las Escrituras. En realidad, hermanos, esto es algo que nos hace meditar profundamente a cada uno en particular. Y cuando uso esta palabra en particular, hermanos, nuestra vida debe girar en torno a Dios. Debe girar en torno a su voluntad. Y debe girar en torno a una vida en particular con Dios. Cada uno de nosotros en particular, vivir una vida acorde a nuestro Dios. Sí sabemos que tenemos que tener comunión con los hermanos unos con otros. La misma palabra nos dice. Pero estos capítulos a mí por lo menos me ha hecho meditar en que yo debo tener una vida en particular con mi Dios. Y debo ir ajustando mi vida a lo que habrá de venir. Ya no hay problemas con nuestra salvación. No hay problema con nuestros pecados. Nuestra cuenta de pecados se arregló. Y es por eso que podemos cantar estos cánticos que hemos cantado en este momento. De alabanza y gratitud en nuestros corazones, porque el Dios de los cielos nos ha perdonado y ahora somos hijos de Él. Pero esto llama profundamente, hermanos, a vivir una vida en particular, una vida privada, una vida en conexión con su Dios. En otras palabras, a la vista de Él. Cada momento de nuestra vida debe girar en torno a eso. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nos presentemos en el futuro, en lo que ya hemos mirado, en estos versículos anteriores, hasta el versículo 13, allí aparece algo tremendo. Y esto debiera hacernos remecer para bien, hermanos, no para mal. Debiera remecernos en el sentido de decir y pensar, hay un día en que yo estaré delante del Señor. Algún día me tendré que presentar delante de ese tribunal, no con temor de mis pecados pasados, no con temor de mis pecados, porque no es el tema aquí. Tiene que ver con algo muy diferente. Tiene que ver con lo que sucedió desde el día en que nos convertimos al Señor y comenzó nuestra vida cristiana. Querido hermano, somos llamados, discúlpeme que use esto que voy a decir,
No se trata de ser egoísta con los hermanos y que no sepan mi vida. No, no se trata de eso. Nosotros no podemos ocultar nuestra vida. Vivimos siempre y tenemos como esa vida que es llana. No ocultamos nada, no podemos ocultar nada. Sino que sencillamente estoy viendo a una profunda convicción de vivir una vida ante los ojos de Dios. En particular, en privado. En base y debido a qué? A que un día nos presentaremos donde el Señor nos vendrá a buscar de los cielos. Pero hermanos, tendremos que pasar por este tribunal. Y a mí me hizo pensar profundamente lo que dice el versículo 13. Nos tocaría analizar desde el versículo 14 al 17 en esta noche. Pero sabe, hermanos, cuando uno piensa y se da cuenta lo que dice el versículo 13, al mirar lo que dice el versículo en sí, dice, se hará manifiesta, dice el versículo 13. Eso significa, hermanos, que será hecha visible. Nuestra vida, nuestras intenciones de nuestra vida se harán visibles. Ya no estaremos en el mundo, como tal vez ocultarle a alguien o a este otro, no. Estaremos delante del Señor y todo se hará visible. ¿Cuándo? El día, en aquel día. Es el día de Cristo. Es el día que esperamos cada uno de nosotros. Primeramente que ser tomados por Él y llevados al cielo, pero también tendremos, hermanos, queremos conocerle y queremos disfrutar por toda la eternidad, pero hermanos, tendremos que pasar por este tribunal. Es el tribunal de Cristo. Todo será hecho visible. Y habla algo tremendo. Mire, estas palabras debieran calar hondo en nuestros corazones. Lo declarará. Es hacer claro o evidente mucho de lo que está oscurecido en el tiempo presente. Todo saldrá a la luz. Nuestro accionar como creyentes, toda nuestra vida de creyentes habrá de ser revelada. ¿Y por qué? Por el fuego será revelada. Eso, hermanos, significa que el día será establecido en realidad en una atmósfera de juicio. Será marcado por discernimiento judicial, valoración judicial y una acción judicial. Estamos delante del juicio, en el tribunal. Ahí dice también ese versículo cual sea. Ahí indica lo que cuenta es la calidad de la obra. Y hermanos, debemos decir con claridad esto. No es su cantidad. Podemos hacer una gran cantidad de obras en nuestro propio esfuerzo, pero no tiene sustancia, no tiene calidad. La cena, hermanos, en realidad esta del tribunal de Cristo es como que estuviera ya preparada. Imagínese usted estar en la presencia del Señor Jesucristo, respondiendo personalmente ante Él, personalmente, en particular. Ningún hermano podrá responder por mí. Cada uno tendrá que dar razón de sí. ¿Cuáles fueron los movimientos que hizo? Y en realidad, ¿sabe lo que hemos pensado todo este tiempo? Me he dado a pensar, es el móvil de lo que yo he hecho. Independiente de lo que usted, hermano, haya hecho en su vida, sea supuestamente tan insignificante para otros, pero para Dios tendrá un tremendo valor. ¿Sabe por qué? Porque lo que habrá de valorarse va a ser la intención suya. Sí, aquel hermano que un día barrió los baños y lo hizo desde el fondo de su corazón, con todo su amor para su Señor. El móvil será puesto en evidencia. ¿Lo hizo para que los hermanos vieran cómo dejaba impecable los baños? Hermanos, que no sea esa nuestra condición y que sea el móvil que haya sido por amor para que nuestros hermanos pudieran disfrutar de ese baño, pudieran disfrutar de las bancas o sillas, pudieran disfrutar de la mesa ya puesta en el día del Señor cuando se prepara y se coloca allí. Cuando esa hermana se preocupa con tanto detalle de ordenar el mantel en la mesa y ponerla de tal manera que aparezca bonito. Es la intención de cada uno de nosotros. El fuego aquí, hermanos, es el símbolo del escrutador discernimiento y de la santidad de la acción que habrá de venir.
Quizás nos describe lo que está presente en esta ocasión. Seremos conscientes de la presencia de algo tremendo, la pavorosa santidad de Dios. Allí ya no estaremos en este cuerpo. No tendremos que dar cuenta de nuestros pecados. Nuestros pecados ya están arreglados. El día cuando en la tierra, cada uno de nosotros, nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, y por ende recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Querido hermano, en realidad esto es sumamente importante entenderlo, porque habremos de dar cuenta a nuestro bendito Salvador. En realidad, hermano, podríamos terminar este versículo para comenzar el 14 diciendo que feliz será aquel creyente, hermano o hermana, que repasa su servicio día tras día con su Señor a solas. Y al terminar este servicio, él puede indagar y pensar y mirar y decir, esto, Señor, lo hice por ti. Esto lo hice por amor a ti. Lo hice porque tú me amaste tanto, que enviaste a tu Hijo a morir por mí, por mis pecados horrendos. Y es por eso que yo ahora deseo entregarte este servicio de gratitud que nace de un corazón. Hermanos, somos llamados en particular a servir al Señor. Hermanos, si esto la Biblia lo está enseñando, es porque en realidad el Señor sabía que nosotros podemos hacerlo. Pero en vista de poder sacar aquellas cosas que no están malas, que no están bien, sacar aquellas cosas y comenzar a pensar que cada día nuestro servicio es por amor a nuestro bendito Salvador. Versículo 14, antes que el tiempo nos pille, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La palabra aquí, permanecer, hermanos, en relación con la obra, indica aquello que ha sobrevivido a la escrutadora prueba, a aquella prueba que Dios habrá de demostrar. Sus ojos como fuego, dice la palabra del Señor. Su plena santidad. Ya no habrá pecado. El pecado quedó atrás, en el mundo quedó. Del momento que fuimos llevados al cielo, ya nuestro pecado no está allí. Ya este lastre de cuerpo que nos arrastraba muchas veces al pecado, no estará. Estará la santidad igual de Él. Su mirada escrutadora. A la escrutadora prueba, en realidad. Aquello que ha recibido la aprobación del Señor, en realidad el Señor expresando su profunda satisfacción. Hermanos, como siempre se han dicho en muchas prédicas, y esto es vale decirlo en esta hora, ¿cuántas sorpresas nos habremos de encontrar en el cielo? Yo recuerdo muy bien a una hermana viejita que fue profesora en su juventud. Y esa hermana, ya en su vejez, delgadita, ya casi andaba muy agachadita. Pero era una hermana seria para las cosas del Señor. Y una mujer sola, que vivió sola toda su vida. Y una manera humilde. Pero hermanos, tal vez nos sabremos de encontrar que esa hermana gastó su vida orando por los hermanos. E hizo cosas delante de su Señor que nosotros no vimos. Y habremos de ver a esa hermana en el cielo cuando reciba la aprobación de su Salvador, la aprobación de su Señor, que Él expresa, en realidad habrá de expresar su profunda satisfacción por aquella hermana que lavó los baños, por aquella hermana que limpió el local, por aquel hermano que llevó el mensaje del Evangelio, por aquel hermano que fue un anciano en una asamblea, por aquel hermano que fue un hermano que trabajó en la escuela dominical, un hermano que se sentaba en la silla. Alguien puede decir, mire, qué insignificante, ese hermano nunca trabajó en la escuela dominical, ese hermano nunca hizo esto ni esto otro, pero bastaba el hecho que ese hermano se sentaba en todas las reuniones. Y cuánto daba, cuánta alegría da, hermanos, cuando aquellos hermanos que están ministrando la palabra y pueden ver fielmente a aquellos hermanos que van y están en la asamblea y están allí perseverantes en seguir cada día
De esa manera, eso cobra ánimo y da un ánimo tremendo a los hermanos. Ese hermano también habrá de ser recompensado por su fidelidad. Porque él habrá entendido muy bien que no había que dejar de congregarse. Y lo hizo con todo su amor y lo entendió de tal manera que lo hacía por su Señor. En primer lugar, él llegaba a la asamblea y tal vez con muchas dificultades, hermano. Y tal vez cuando no le vimos, era tal vez porque no tenía dinero para ir a la reunión, o tal vez su trabajo le tomó más tiempo y no podía dejar el trabajo que tuvo que seguir y no pudo ir ese día a reunión. En realidad, hermano, esto habrá de mostrarnos la realidad de lo que habrá de ser allá en el cielo, en cuanto a recibir la aprobación del Señor, donde Él habrá de expresar su profunda satisfacción por nuestra vida. ¿Por qué? Por tanta fidelidad y lealtad. ¿Y qué cosa dirá? Hermanos, mire, estas son palabras para cada uno de nosotros, que el Señor desea decirnos algún día. Bien, buen siervo y fiel. ¿Sobre mucho has sido fiel? No. Dice, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Y mire las palabras de amor del Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Habremos de estar en el cielo, pero habremos de recibir una aprobación o desaprobación de nuestra obra. Ya lo vimos tipificado en los materiales, en los cuales podemos sobreedificar oro, piedras preciosas o plata, o al contrario, madera, heno o hojarasca. Cual sea la obra de cada uno que sobreedificó, habrá de recibir. Dios permite, hermanos, que esta palabra nos haga meditar en esto y que podamos llegar al cielo y que el Señor tuviera que decir solamente, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Dónde encontramos esto? Para el que desea leerlo después, en Mateo capítulo 25, versículo 21. Bien, buen siervo fiel, la aprobación del Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Él compensará la labor, el afán y las fuerzas en realidad gastadas por su nombre. Hermanos, yo sé que muchas veces se hace una cosa, llega a haber un cansancio inmenso en nuestras vidas. ¿Se recuerda usted cuando hacíamos campañas evangelísticas? Hermanos, yo no estoy reclamando que ese cansancio y el gastar su vida, pero era una realidad en nuestra vida. Pero lo hacíamos por el Señor, lo hacíamos por amor a Él. Pero eso no hay que olvidarlo, que eso produce cansancio, produce un gastar en la labor, estar en el afán y esas fuerzas que se van gastando. Y mayormente a los hermanos que ya tal vez tienen una mayor edad. Esas fuerzas ya no son las mismas cuando éramos jóvenes. Pero a pesar de todo, mirar aquello. Y lo hacemos, hermanos, por su bendito nombre. Hermanos, las diferentes coronas que se mencionan en el Nuevo Testamento indican distinciones otorgadas al siervo. Esto debiera producir en nosotros un incentivo para mantenernos leales a Cristo y a la verdad, y así entrar en su mismo gozo. Hermanos, aquí no hay reto. Es la palabra de Dios que nos está hablando y nos está incentivando a poder hacer esto en nuestra vida, porque podemos hacerlo. Es como cuando uno llega en un momento en su vida y se sienta y comienza a meditar y a pensar en todo lo que ha pasado. Entonces uno comienza a decir, bueno, esto no está bien. Entonces esto hay que enmendarlo. Y yo de aquí en adelante tengo que vivir una vida diferente, pensando en lo que habrá de venir un día, el día del Señor, el tribunal de Cristo, donde habremos de presentarnos cada uno de nosotros. Versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare,
él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí debemos recalcar una cosa. Este versículo ha sido mal tomado por una religión que existe en el mundo. Y ellos le llaman la famosa doctrina del purgatorio, donde se le explica a las personas que el ser humano que partió de este mundo sin Cristo, que sus familiares mientras están en la tierra puedan pagar oraciones o rezos para que esa persona estando en aquel lugar pueda salir de ese lugar y donde habrá de pasar por un limbo o por un purgatorio, y luego de pasar por ese purgatorio habrá de entrar al cielo purificado. Hermanos y queridos amigos, que tal vez tú tienes esta religión y que tal vez esta es tu confianza o es lo que te enseñaron tus padres, tus familiares o donde tú perteneces. Querido amigo, debemos decirte que este no es un juicio de purificación. Aquí no está el pecado de cada uno de nosotros. Aquí no se están purificando los pecados. Es un juicio que habrá de sucederle a cada creyente por nuestras obras, por lo que hicimos como creyentes. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, mire lo que dice a continuación de esa coma, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Querido amigo, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay oraciones que te puedan sacar de aquel lugar. Esto tiene que ver con verdaderos creyentes, que un día habremos de estar en aquel tribunal siendo revisadas nuestras obras, las obras de cada uno. En este versículo, hermanos, se afirman dos cosas. El total rechazo de la obra de un hombre, pero el mismo, a la vez, dice, será salvo. Es el completo rechazo de la obra que alguno de nosotros hizo. Pero dice, sí se quemare, pero el mismo será salvo. En esta palabrita que aparece allí, se quemare, significa que ha fallado la escrutadora prueba y que el Señor la ha rechazado totalmente. No la puede recibir, no la puede aceptar, como no habiendo cumplido la voluntad de su Dios. Lo que Él ha hecho puede haber parecido enorme e imposible, pero la falta de sustancia, calidad y las cosas esenciales que el Señor demanda no estaban allí. Hermanos, debemos entender esto. Debemos comenzar, mire, con esto pongo un ejemplo. Recuerdo una vez unas hermanas me decían, queremos ser misioneras y salir a todo el mundo. Y yo me recuerdo que yo miraba y decía, quieren ir al mundo, buen deseo. Pero querían mostrar una obra grande ellas. Y le dije, me recuerdo, hermana, le dije, ¿y sus familiares son todos creyentes? No, me dijeron, la mayoría no son creyentes. Hermanas, entonces lo que usted tiene que comenzar antes de salir a ese mundo completo, usted debiera comenzar con una obra más pequeña. Y si desea ser una misionera, debiera comenzar a trabajar en primer lugar con los suyos, en su lugar, y luego comenzar a expandirse. No es, hermanos, la cantidad. Y no estoy hablando mal de los misioneros. Por el contrario, ellos optaron una vida así y lo hicieron en dependencia de su Señor, porque el Señor les llamó a esa labor en la cual han sido encomendados por su Señor. Y por lo tanto ellos son y se deben a su obra. Pero en realidad, hermanos, no es la cantidad. Lo que aquí demanda es la calidad. Lo que realmente es y lo que debiera ser como aquellos materiales, hermanos, que sea de oro, que sea de plata y de piedras preciosas, y no de lo otro que no tiene ningún valor. Lo que Él ha hecho puede haber parecido enorme e imposible, hermanos, pero le faltaba sustancia, la calidad y las cosas esenciales que el Señor demanda. Estamos delante de Él, delante de su bendita palabra. Dice, sufrirá pérdida. Significa que perderá su recompensa. No va a perder su alma. Con toda una vida malgastada, será consciente de que las cosas pudieran haber sido diferentes.
Hermanos, qué terrible desengaño encontrarse ya en el cielo y que todo lo que hicimos no tenía valor. Ya miramos al final de la última reunión que tuvimos en Filipenses y pudimos ver cómo los hermanos estaban trabajando por su Señor. Eran verdaderos hijos de Dios, pero estaban haciendo de una manera incorrecta. Dice que el fuego la declarará. ¿Que el fracaso en el servicio no afecta a la salvación? Por supuesto que no. No afecta en nada la salvación de la persona. Ningún verdadero hijo de Dios puede jamás perderse. Nuestra salvación está completamente asegurada. No habremos de perder nuestra salvación. Hablo a aquellos que tal vez han conocido al Señor hace poco. Querido amigo, o tal vez podríamos decirte, querido hermano o hermana, que te has convertido hace tan poco tiempo. Debes entender una verdad, que todo lo que nosotros, nuestra confianza y todo lo que nosotros creemos es en base a lo que las Escrituras nos dicen. La Biblia misma nos dice de que somos salvos y nunca más iremos a una condenación. Bastaría leer un versículo para reconfortar tu alma, para cimentar tu alma, para poder ir afirmándote en lo que tiene que ver con su palabra. Mire lo que dice un versículo de la Biblia. Uno solo bastaría, pero hay muchos. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa persona es una persona salva. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice tendréis. Hermano querido, tal vez nuevo, hermano querido que tal vez lleva muchos años. En realidad esto nos haga pensar de esta manera, de vivir una vida acorde a lo que el Señor nos demanda, haciendo aquellas obras pensando siempre en lo que un día habrá de ocurrir en el tribunal de Cristo. Salvo dice, aunque así como por fuego. En realidad esto es una figura, significa a través de Él, no mediante Él, a través de Él. Esto es como si alguien estuviera en un incendio y él tuviera que atravesar esas llamas de ese incendio. ¿Qué cosa buscaría? La seguridad. Atravesaría por en medio de esas llamas y salir del fuego y pasaría y encontraría la seguridad. Es salvo a pesar del fuego, aunque haya fuego. Ya es salvo él. Querido amigo nuevo o mayor, somos salvos. Nuestra salvación está asegurada, pero ahora lo que tiene que ser puesto a prueba es nuestra labor después que nos convertimos. El 20 de enero, el 1 de julio, el día que tal vez tú no te acuerdas, pero sabes que un día hubo en tu vida, cuando te convertiste al Señor y tu vida cambió por completo. Desde ese día, Dios ha ido mirando tu vida para que un día eso pueda ser visto allá en los cielos. ¿Sabe? Nuestras obras debieran ser obras de gratitud, que nacen de un corazón agradecido por la inmensa obra que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Debido a que tendremos, hermanos, la alabanza de Dios en aquel día, mire esto, ¿sabe lo que habrá de ocurrir? Esto va a compensar plenamente todo vituperio, todo lo que a usted le hicieron, todo aquello que un día injustamente le dijeron de usted, todo aquello que hablaron mal de usted. Y sabe, esto es tremendo cuando ocurre. Es sumamente triste el saber que muchas veces hablamos y de esa manera soltamos aquellas cosas y todos la creen. ¿No es cierto, hermanos, que muchas veces ya no miramos de buenos ojos a ese hermano?
o esa hermana. Queda una sombra que nosotros hemos puesto sobre ellos. Y ya no le miramos de la misma manera. Hermano, ¿usted cree que esto no es un sufrimiento? ¿Cree que esto no es doloroso? Los creyentes no somos superhombres ni supermujeres. Somos seres humanos de carne y hueso, que también sentimos y que también nos duele todas aquellas cosas que suceden en nuestra vida cuando se hablan cosas así. ¿Sabe? Que esto me hizo pensar lo que en este momento, lo que sucedió con el apóstol Pablo cuando estuvo en Tesalónica. Dice que el apóstol Pablo recibió un tremendo y feroz ataque estando en esa asamblea, allá, en ese lugar. Dice, mire lo que dice, voy a leerlo solamente. Aquí hay 7 acusaciones que se le hacen al apóstol Pablo. Son 7. Usted después lo puede buscar por el tiempo. Está en el capítulo 2. Y usted comienza a leer en el versículo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. El capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Comenzando desde el versículo 3 al 6. Aquí hay 7 acusaciones que se le hacen a Pablo. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error. Primera cosa, Pablo trazaba bien las escrituras. Se preocupaba que fuera algo que el Espíritu Santo guiara para que él pudiera hablar. Porque nuestra exhortación no procedió de error. Segunda acusación que se le hacía, donde Pablo se está defendiendo, ni de impureza. ¿Y qué podemos detenernos aquí y pensar lo que se pudiera estar hablando? Es que Pablo no es casado, pues. ¿Y quién dice que él ya no ha tenido alguna mujer? Y comenzar esas habladurías en contra de él. ¿Y quién le dice a usted que no ha hecho nada? No procedió de error ni de impureza. Dice tercera cosa, ni fue por engaño. Él no andaba engañando a nadie. Sino que según fuimos aprobados por Dios, eso es lo que le importaba a Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Cuarta cosa que se le acusaba a Pablo, no como para agradar a los hombres. Pablo jamás usó palabras para agradar a los hombres. Por el contrario, cuando él habló las verdades de Dios en Filipos, fue llevado y puesto en un cepo y castigado duramente, no como para agradar a los hombres, cuarta, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Él vivía una vida personal en cuanto a su Dios. Quinta cosa, o quinta acusación que se le hace, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como adulando al hermano, ¿no? Como sabéis, sexta cosa, ni encubrimos avaricia. Dios, mire a quién pone Dios, a quién pone Pablo como testigo. Dios es testigo. Sí, él pudo llevar aquellas ofrendas y pudo llevar aquellas ofrendas para sus hermanos, pero muchas veces tenemos esa falta de cuidado de comenzar a pensar, ¿y la habrá entregado toda? Hermana, que falta esta tremenda de muchas veces hacer aquello. De no confiar plenamente en aquellos hermanos que están llevando aquel dinero para hermanos pobres, para hermanos que necesitan, que tienen tremenda necesidad, y comenzamos a cuestionarles, tal vez. Dios es testigo, decía Pablo. Dios es testigo de esto. Y la séptima acusación que se le hace, donde Pablo se defiende, ni buscamos gloria de los hombres. Él no buscó jamás la gloria del hombre. No que se olvidara de los hombres, de sus hermanos, ni del hombre inconverso, también de sus hermanos, pero él nunca jamás buscó la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Cómo fue Pablo? A pesar de todo aquello que le hicieron, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas,
porque habéis llegado a sernos muy, muy queridos, muy queridos. Sí, hermanos, un día, todo el vituperio que hemos tenido que soportar y todo aquel rechazo que nosotros habremos de experimentar por nuestra lealtad a la verdad. Por otra parte, sufrir pérdida entonces será un precio terrible a pagar por cualquier popularidad o aceptación de parte de otros. Que cada hermanos, que cada uno de nosotros podamos servir a la luz de aquel día y así gozar de su aprobación, ahora y también entonces, en aquel día que habrá de venir. Hermanos, somos llamados a esto. Somos llamados a vivir una vida agradable al Señor. Versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, en este versículo, la asamblea local es pronunciada como el santuario de Dios. Es vista de esa manera, como un santuario. Yo sé que hay hermanos que están escuchando aquí y que yo sé que se recordarán esta palabra santuario, que tienen que haberla escuchado de un hermano que ya partió para estar con el Señor. Nuestro hermano Abraham, don José Bargot. Él hablaba de la iglesia como un santuario y lo vivía de tal manera. Había un respeto de ese hombre para las cosas de Dios. Amaba a su Dios, amaba a su Señor, amaba a su iglesia, amaba a su asamblea. Con imperfecciones, por supuesto, hermanos, si todos las tenemos. Yo no veo ninguno de mis hermanos que pueda ser un hombre perfecto aún. Irreprensible sí y maduro sí, pero perfecto no. Pero era un hombre que decía de la asamblea y la nombraba como un santuario. Es el santuario de Dios. Aquí en realidad, hermanos, la prueba de esto es que el Espíritu de Dios habita en ella. Es lo que acaba de decir el versículo. Donde habita Dios, allí está su santuario. Donde Él habita, allí está su santuario. En el próximo versículo veremos la determinación divina de mantener la santidad del santuario y que Dios destruirá a los que violen la santidad del mismo. Dios es visto como juez y también como el que habrá de ejecutar esto. La pregunta que Pablo formula está en realidad, hermanos, destinada a sobresaltar y a inculcar el carácter sagrado de la asamblea. Sí, bien decimos, no tenemos edificios como hacen las denominaciones, pero tenemos un lugar físico donde nos congregamos. Hermanos, el valor que da, la santidad que da, ¿y por qué se le llama santuario? Es porque la presencia de Dios está allí. Es porque en el momento en que nosotros nos llega el día de reunión y nos congregamos, es porque hemos sido llamados a su presencia, donde Él está allí en medio. Y muchas veces decimos el versículo de muchas maneras y lo sabemos de memoria. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La palabra templo es el término que designa, hermanos, el lugar santísimo. Esto es lo que significa eso. El recinto interior, el de su presencia, es donde estaba la presencia de Dios. En realidad, otra versión lo traduce como santuario. Esto es así porque el Espíritu de Dios ha hecho allí su residencia. Aquí tenemos otra clara referencia con esto a la deidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo también es Dios. La idea de un templo sugiere luz, pureza, manifestación, comunicación, adoración, servicio. Así se nos expone el carácter y la calidad exclusivos de una asamblea local. Esto es lo que debe privar y debe hacerse en una asamblea. Convocados a reunirse, se encuentra en la presencia inmediata de Dios en el momento en que nos congregamos en nuestra asamblea.
Y comienzan aquellas oraciones, y comienzan aquellos cánticos, y comienzan aquellas reuniones que tenemos establecidas por su palabra. Estamos en su presencia. Estamos en la presencia de Dios. Sometidos ante, en realidad, esto es lo que debiera sentirse en una asamblea. Una sobrecogedora majestad, pero regocijándonos ante la gracia y el amor de nuestro Dios. Nos constituimos en ese momento ¿en qué cosa? En una compañía de adoradores que están gozando la revelación de sus comunicaciones por medio de su palabra. Y en lo más profunda comunión unos con otros. Mira lo que está llamando ese versículo, a entender lo que es realmente una asamblea. Allí no son contemplados como pertenecientes a unos intereses particulares o egoístas, sino como representantes de la deidad y por ende a la comunidad. ¿Sabe, hermano? Cuando usted se sienta a la cena del Señor, nos sentamos a la cena del Señor, ¿sabe lo que estamos proclamando? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La pregunta es, ¿a quién anunciamos? ¿La muerte del Señor? Sí, a los hermanos que están allí, pero cuando entran personas sin conversa, estamos declarando que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó por nuestros pecados, que está sentado a la diestra del Padre y que un día habrá de venir. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él, el propio Señor Jesucristo, venga a buscarnos. Debemos existir, hermanos, en tanto o por lo tanto, para proclamar el Evangelio y para propagar su verdad. Este es un rasgo peculiar de la asamblea. Es la gloriosa presidencia del Espíritu Santo, el que preside en una asamblea, que controla y conduce en el culto y en el servicio. Es la presidencia del Espíritu Santo. Mire, yo sé que hay hermanos que usan otras palabras, pero sería sumamente ofensivo. Tal vez es necesario cambiarla por lo que ellos colocan. Y tendríamos que decir con un signo de exclamación, qué tristeza preferir el control humano. Qué tristeza más grande cuando en una asamblea se busca el control humano y no el control del Espíritu Santo, no la presidencia del Espíritu Santo. Es una tremenda tristeza cuando se prefiere el control nuestro. Hermanos, que esto nos haga meditar en pensar en no figurar nosotros. Que todo lo que tengamos que hacer sea guiado por el Espíritu Santo. Que Él tenga la preeminencia en nuestras asambleas. Por amor a nuestro Dios. Versículo 17, ya casi al terminar, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí la solemnidad y la severidad de estos versículos debe quedar patente ante todos, debe ser marcada a fuego en nuestros corazones. Aquí las palabras que aparecen destruyere y destruirá son una misma traducción que significa destruir corrompiendo. Se está destruyendo, pero se empieza a corromper, a roer, a corromper. Un autor lo ha traducido de la siguiente manera. Si alguien corrompe el templo de Dios, a él lo destruirá Dios. Pablo no dice que esto estuviera sucediendo allí en Corinto, pero emite una severa advertencia. Es una advertencia a cualquiera que osara dedicarse a corromper, a arruinar lo que él y otros habían edificado. Se ha discutido, hermanos, mucho esto, y yo sé que esto es tal vez tema de controversia, acerca de aquí, de este versículo, si aquí se hace referencia a un falso maestro o a un verdadero creyente. Es posible que se exprese de manera que incluyan ambas posibilidades.
Lo cierto es esto. Uno ha visto asambleas destruidas por falsas enseñanzas y las vidas posteriores de los que las habían propagado en realidad demostraron que se trataba de personas inconversas, que corrompieron, que destruyeron. Hermanos, esto nos llama a un tremendo cuidado de velar por nuestras asambleas. ¿Quién entra? ¿Quién llega? ¿Quién es recibido? ¿Qué cosa trae? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es su verdad? ¿No podríamos ser condescendientes con un hermano que se levanta y explica una doctrina totalmente equivocada a las Escrituras? ¿No podríamos palmearle la espaldita y decirle, muy bien, no se preocupe? Deberíamos tal vez hablar y ponernos serios y tomar al hermano aparte y aclarar aquello que no está bien. Mire, yo agradezco cuando los hermanos me corrigen. A mí me tocó años, ya yo no hablo de meses ya, creo que ya por lo menos son años ya, que me tocó visitar Valparaíso. Y yo le agradezco a don Julio. ¿Por qué nombro el nombre de don Julio? Porque yo se lo agradecí personalmente. Hermano, usted dijo esto y esto. No era un tema doctrinal, solamente que cuando dije que Pablo y Silas estaban en el cepo, dije Pablo y Timoteo. Y él se acercó y terminaba la reunión y me dijo, hermano, ¿sabe? Usted dijo que Pablo estaba con Timoteo allá en Filipo. Y sabe, hermano, me dio vergüenza. Sentí vergüenza, le agradecí al hermano, pero la próxima reunión corregí aquello. Hermanos, dije que Timoteo había estado con Pablo en el cepo y corregí aquello. Sí, deben haber hermanos que corrijan en lo mínimo y mayormente en aquello que pudiera traer destrucción a nuestras asambleas. Por otra parte, se ha visto asambleas destruidas por otra cosa, por lo que estaba ocurriendo aquí en Corinto. ¿Qué cosas habían? Estaban peleando, se estaban haciendo diversos grupos, las divisiones, como se llaman en las Escrituras. Y por lo tanto, hermanos, eso también puede llevar a una destrucción de una asamblea local. Y también por permitirse y tolerarse graves pecados en la asamblea. ¿Qué dice la Escritura? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por pecados groseros. Y que ya tenemos claro lo que ocurría aquí en Corinto. Habremos de llegar, si el Señor lo permite, al capítulo 5 y habremos de mirar lo que había en ese lugar y otros pecados más. En realidad, la introducción de aquellas cosas que arruinan una asamblea resulta en un castigo que se ajusta al crimen. El castigo que se da se ajusta a lo que se está cometiendo. A continuación se da la razón de una acción así. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto es, la asamblea, en realidad, hermanos, es sagrada. Y está compuesta de personas sagradas. El sentido de que están consagrados o apartados para Dios. Debemos observar esto, mire. En primer lugar, miramos que esto es un edificio de Dios. La asamblea es sagrada debido a que es posesión de Dios, como lo dice el versículo 9. Tiene un fundamento que es Jesucristo. La asamblea es doblemente sagrada, por cuanto está edificada sobre Cristo como su fundamento. Templo de Dios. La asamblea es triplemente sagrada, por cuanto es habitación del Espíritu de Dios, como lo dice el versículo 16, el cual sois vosotros. La asamblea es vista como compuesta de personas sagradas en el santuario, como el templo, que es la asamblea de Dios, donde está su presencia, donde el que preside y la habita
es el Espíritu Santo. Hermanos, que esta contemplación de estas cosas nos dé a ver los pensamientos de Dios respecto a la asamblea local y que así nos iluminen respecto a su sagrado carácter y función y respecto a la maravilla del privilegio de formar, parte de ella. Es un tremendo privilegio formar una asamblea local, porque es el lugar donde Dios ha elegido, donde el Señor ha elegido estar allí en ese lugar. Es un lugar santísimo, es un templo, es la asamblea local, es el santuario. ¿Por qué? Porque es donde habita Dios en ese lugar. ¿Quiénes la componen? Pecadores que estaban perdidos y que ahora se llaman pecadores salvados, que han reconocido a su Dios, que han reconocido a su Señor y se dan cuenta de que el Espíritu Santo vive en sus corazones. El Señor bendiga su palabra, hermanos, a nuestros corazones. Vamos a orar. Si hay algún hermano que quisiera ayudarnos en la oración para terminar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias en esta hora de la noche. Queremos agradecer por tu palabra que fue presentada. Queremos darte las gracias porque tú has sido bueno y has provisto de tu palabra para tu pueblo, que no ha faltado y no ha escaseado, y hasta aquí nos ayudó Jehová, dice tu palabra. Queremos suplicarte que tú, Señor, nos ayudes a ponerla en práctica, como lo dice allí en Santiago, y queremos rogar que también tú bendigas a cada hermano que se ha conectado en este día, a cada hermana que ha dispuesto de su tiempo para poder acompañar en esta obra allí en Quintero. Rogamos que tú, Señor, bendiga grandemente a nuestro hermano, que tú bendigas la obra. Sabemos que no volverá a ti vacía y queremos rogar que tú desde ya puedas obrar en aquellas personas que quizás no podemos ver, pero que quizás están escuchando y aún no tienen a Cristo en su vida como el único y suficiente Salvador. Rogamos que aquellos que ya se han convertido o por aquellos que están comenzando, tú puedas confirmar aquellos que se han convertido. Señor, rogamos que el Espíritu trabaje en la mente y en los corazones de cada uno y queremos suplicarte que tú también, Señor, seas con los hermanos allá en Quintero, bendiciéndole y guardando a cada uno de ellos. Señor, cuide en el resto de la noche que queda cada uno de nosotros y queremos suplicarte que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos. Gracias son las que te damos en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, nuestra reunión ha terminado y solo queda tal vez despedirnos. Si alguien desea preguntar, decir algo, saludar. Bueno, es momento, pueden abrir sus micrófonos y pueden decir lo que deseen decir. Así que, hermanos, damos muchas gracias a todos ustedes. Es un tremendo aliento para esta pequeña asamblea de verlos a ustedes, como siempre lo decimos. Es un tremendo aliento, nos anima tremendamente a seguir adelante por nuestro amado Salvador, que un día veremos, tal vez pronto, tal vez muy pronto, como el mundo está. Así que, hermanos, quedan abiertos los micrófonos para que puedan saludarse o tengan libertad, hermanos, para hablar. Bueno, de Vázquez Enríquez dice para todos, buenas noches, hermanos. Se despide yo no sé si... Sí. Ahí están despidiéndose los hermanos. Saludar a todos, hermanos, a nuestra hermana Marina Herrera, nuestra hermana Lili Vázquez de la Asamblea de Victoria en Valparaíso, Marina Herrera de la Asamblea de Conchalí, Santiago, nuestra hermana Nora y su esposo Don Omar. Nuevamente volvemos a dar gracias de la Asamblea de la Florida de Talca. Alejandro Moreno, allí está desde Batuco. Así que damos muchas gracias en Santiago por su compañía nuevamente. Nuestra hermana Nora Vázquez de la Asamblea de la Florida de Talca, muchas gracias, hermana, por estar con nosotros. Vicente Delgado, el nieto,
El nieto está allí escuchando la palabra del Señor también. También está su familia, Paola y Rodrigo, de la Asamblea de la Florida. Nuestra hermana Gertrudis, de acá de la Asamblea de Quintero. Nuestro hermano Pedro, de la Asamblea en Victoria, en la ciudad de Valparaíso. Está allí también, muchas gracias. Débora, nuestra hija, que es la que está en oculto, pero es la que se encarga de los controles de las reuniones. Así que ella está ocupadita haciendo su trabajo también. Y lo agradecemos. Está nuestro hermano don Pedro y su esposa, la señora Norma. Muchas gracias, hermano, por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias por su ayuda. Está Fernando y Ruth, de la Florida de Talca. Muchas gracias. Camilo Mariscal, de la Asamblea de la Florida de Talca. Y Elizabeth, ella es bueno, es mi cuñada, es la hermana de mi esposa. Ella ha estado fielmente escuchando la palabra del Señor. Así que agradecemos a todos y, bueno, hermanos, si ustedes desean hablar, tienen libertad. No se olvide de apretar el botón para que la escuchemos. O les pregunto. Pedir chao, tata. Ya, chao. Chao a todos. Chao. Chao a todos. Vicente. Ahí está el Vicente. ¿Cómo está el clima en el sur? Está lloviendo. Está lloviendo. Sí, acá también ha estado lloviendo. De anoche que está lloviendo acá. Ha hecho bien la lluvia, por lo menos. Sí. Sí. Bueno, hermanos, nuestra próxima reunión, Dios mediante, es el próximo domingo, el domingo que viene, predicación del Evangelio nuevamente, y damos gracias al Señor que siempre hay personas escuchando que están sin Cristo, así que es gratitud al Señor de escuchar y de ver personas inconversas que están escuchando también del Señor. Así que, hermanos, bueno, ya nos queda solamente despedirnos. Sí, ahí está su esposo, hermana. ¿Es su esposo? Sí. Anda, sí. Un saludo también para él, que lo vimos la espalda, pero un saludo también para él. ¿Qué más? Bueno, de nuestra parte, esos serían los anuncios. Solamente quedan de ustedes tal vez una pregunta, tal vez un comentario, tal vez un saludo, no sé. Hermanos, tienen libertad para hermanos, saludos para nuestros hermanos de esa asamblea. Y gracias a ustedes también por entregarnos su palabra. Que el Señor les bendiga, bueno, y también a nosotros, ¿cierto? Y que tengamos siempre presente al Señor en todo lo que tenemos en nuestros días. Sí. No, muchas gracias, hermano, a usted. Muchas gracias. Sí. Sí. Hermano de ahí. Buenas noches, don Pedro. Gusto verlo de nuevo. Buenas noches. Mire. Bueno, sin más que hablar, creo que es hora de despedirnos. Tal vez algunos ya no han tomado tecito. Nosotros por lo menos tomamos la reunión, así que ya vamos a ir a tomar tecito y no sé si algunos de ustedes también. Bueno, hermanos, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches, hermano. Buenas noches.